Traemos un café, pero muy buen día para todos. Muy buen día, Seba. ¿Cómo estás? Estimadísimo. Bien. Linda mañana. Contento. Manga larga. Manga larga, un poco de Bienvenida frío. a la manga larga al Paraguay es raro. Mi querido Dani. Enrique, ¿Cómo estás, papá? nos vimos más de Semana Santa. Sí, lo viste bastante ingrato. Tuve con bronquitis y una criatura chica. Está bien, me encanta eso de la criatura chica, porque Ayer no te empezamos a hablar otra vez por te hoy. saque la posibilidad de poder compartir y trabajar. Pero bueno, es el primer hijo y se entiende. Pasa. Bueno, hoy una mañana hermosa y que nos engalana con su visita María Soledad Núñez Méndez. A la pucha, mi nombre completo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Todo Enrique? bien, un placer. Muy buenos Qué gusto, días. qué gusto tenerte aquí, gusto. Sole. No, por favor, Estamos Dani, acá Sebas. probablemente con la futura vicepresidenta del país, por ejemplo. Muy probablemente. Esperemos que sí sea. Muy Si la probablemente. gente nos da su voto de confianza el 30 de abril, vamos a honrar ese compromiso y trabajar desde la vicepresidencia para mejorar nuestro país. Qué bien, Sole. Mira, imagínate que estás en una carrera donde vas a romper todo tipo de paradigmas. De hecho, que tu carrera ya fue, de hecho, un rompimiento permanente de paradigma. Vamos a hablar después de eso. Pero Sí. en el caso que vos llegues a ser vicepresidenta, va a ser la primera en la historia del mismo. país Sí. que haya una vicepresidenta mujer. Sí. Hubo un intento de una presidencia, Sí. en el caso de Una Blanca mujer vicepresidenta Ovelar. electa. va a ser. Electa, Electa, claro, electa, La primera electa. vez que el pueblo paraguayo va a elegir a una mujer. Exactamente. Sí. Qué lindo sería que también, una vez se habló, cuando la candidatura de Blanca Ovelar se dijo, después explicando el revés electoral, se habló de que el Paraguay no estaba preparado para tener una presidenta mujer. Un país de machista que de hecho lo es. ¿Crees que eso solo le va a cambiar? Y de hecho vos que tenés experiencia en la función pública, yo tengo la opinión absolutamente contraria. Hablamos justamente con Sebastián y con Dani siempre de que Sebastián es durísimo con la mujer en el tema de la igualdad, porque dice, ¿por qué vamos a la igualdad si somos iguales? Si se le elige solo es porque sea capaz. ¿Por qué tengo Bueno, que aventajarle a una mujer? Algo que yo noto mucho, que ella como Sole tracciona mucho voto. Más allá de la infraestructura del partido, el nombre de ella tracciona a mucha gente. Traiciona. Tracciona. O sea, traccionar. mucha gente la va a votar a ella. No de corro, o sea, sin desmerecer el partido, la activación, todo eso. Pero mucha gente que la sigue a ella como persona, por lo que representa, por quién es, por sus ideas. O sea, ella le gusta a la gente. ¿Hablas? Sea mujer o no, no incide. No, le gusta Soledad. O sea, la gente la escucha y le gusta lo que dice. Claro, pero por eso digo, pero yo estoy de acuerdo con eso. Las mujeres, para mí, inspiran muchísima mayor confianza en la función pública, en la administración de la cosa pública. ¿Vos no pensás así? Totalmente. O sea, En el sector privado la mujer es más honesta, ya ahora. Eso no le gustó a Seba la otra vez. Sí, porque se habló en un tema de igualdad. Claro. Para que sepan más, Sole también la otra vez estuvo Sí. Maru y se habló nomás de la mitad de tienen que ser hombres y mujeres para que sea iguales. Dijo que no, es una cuestión de capacidad. ¿Qué ¿verdad? capacidad? Sí. Claro. Pasa Meritocracia. que- sí, no, pasa que existen barreras y no reconocer las barreras que hoy siguen existiendo en la sociedad, que son barreras culturales, son barreras intangibles, también es desconocer una realidad, ¿verdad? Hoy las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de decisión. Somos el país que tiene menos mujeres porcentualmente dentro del Congreso. O sea, Paraguay y Es Brasil verdad. están medios en la misma cifra. Si miramos las gobernaciones, las intendencias, las juntas municipales, los ministerios, las mujeres estamos subrepresentadas. Pero Sí. sin embargo somos la mitad de la población. Increíble. Entonces esto nos lleva a reflexionar y pensar, ¿por qué eso sucede? ¿Es porque somos menos meritorias? No, para nada. Para nada. No, claro que no. Entonces debe haber otro tipo de barreras o no. Sí, no, categóricamente. Debe haber otro tipo de barreras o no, porque si no, si somos igualmente meritorias, ¿Estamos de acuerdo? si las mujeres tenemos la capacidad para liderar los procesos, ¿por qué nunca tuvimos una mujer presidenta ni una mujer vicepresidenta? Mira, Es porque hay que ir derribando esas barreras Así culturales. mismo. Y existe un porcentaje. Y quizá a ustedes que son hombres les cuesta, digamos, enfrentarse a eso porque claramente no son mujeres, pero yo he tenido enfrente a personas que me han dicho que una mujer no puede ser presidenta de Eso la es una nación, locura. ¿verdad? Eso es Una mujer demencia. te dijo Entonces, ¿qué eso. Eso es pasa? demencia. No, Un hombres hombre. y mujeres, Ah, pasan las dos, también, porque el machismo claro. también está en las Exacto. mujeres, no solamente en los hombres. Claro. Entonces, ya hay una situación de desventaja. Porque ponerle que sea un 1% de la población el que cree eso, o el 0,5%, o el 0,1% si querés ser, no sé, Claro. más Generoso. exigente con los datos y generosos, ya hay una desventaja. Claro. Porque existe un porcentaje de la población que por el simple hecho de que soy mujer, cree que no tengo las capacidades para poder ocupar No, pero un espacio, eso es ¿verdad? cultural y es fácil derribarlo desde el discurso y desde la acción. Sí. Pero, por ejemplo, un motivo que ponía acá, que la dificultad era que ella, por ejemplo, ella si quería ser madre, le dificultaba su actividad en el Congreso. Sí.
y lo ponía como una barrera de impedimento en cierto punto. O sea, como un motivo que ser gestora de vida era un problema para tener una disposición política de servicio al pueblo. Y decís... Si no existe el sistema que pueda ayudar a las mujeres a compaginar las tareas que históricamente la sociedad nos ha delegado a las mujeres, que son las tareas de cuidado. Porque si miramos la sociedad en general, digo, la sociedad ha delegado a las mujeres, nos hemos ocupado de las tareas de cuidado. Podemos discutir y debatir de que los hombres tienen que ocuparse más de cuidar a los niños. Estoy muy nervioso, quiero que lo sepa que estoy muy nervioso. Pero te voy a contar algunos datos precisos y quizá algunas anécdotas también recientes, ¿verdad? Estamos de acuerdo que las mujeres en la mayoría de los casos son quienes cuidan a los niños, a los enfermos, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. ¿Profesionalmente o socialmente? No, socialmente. Okay, son las mujeres del hogar las que le cuidan a los abuelos, a las abuelas, recorre el Paraguay y esa es la realidad. De hecho, hace poco visitaba el hospital Acostañú, que es el único hospital pediátrico. Visitábamos el albergue, que creo que, voy a decir cualquier número porque no recuerdo, pero que hay espacio para 300 familiares de los niños y niñas que están enfermos y que están hospitalizados en el hospital pediátrico. Y yo le preguntaba al director del hospital, le decía, director, decime la verdad, acá, ¿hay más madres o hay más padres? ¿Hay más mujeres o hay más hombres que están en los albergues cuidando a los niños? Solo 100% mujeres, me dijo. Y por supuesto, yo que si mi hijo se enferma, yo voy a estar también ahí. No es una discusión de que las mujeres dejemos de cuidar. Claro, y yo también, Es que esas mujeres, probablemente algunas perdieron su trabajo por estar ahí. Probablemente a algunas se les está descontando en el laburo. Probablemente algunos dejaron de lado sus proyectos personales, su agenda, sus metas en particular. Y lo que tiene que hacer el Estado es tomar en consideración eso. Entonces, ver qué políticas se ponen en marcha para que el proyecto profesional de las mujeres no corra riesgo por las tareas de cuidado que naturalmente la sociedad. Pero te hago una nos consulta. asocia. El hombre que no está cuidando a su hijo internado, suponemos que no sufre de igual manera que la madre, suponemos que no está resignando el estar con su hijo mientras que está haciendo el sostén de familia. Sí, pero es que no es una cuestión de sufrimiento, una cuestión matemática. No, lo que te quiero decir, todos en pos de algo resignamos algo. O sea, tenemos Claro, las tareas de cuidado y también mismo hay que... Tu carrera habrás resignado un montón de cosas, Y también hay que mencionar de que en algunos casos sí, son los padres los que cuidan a los niños que están enfermos, a veces son los padres los que cuidan a los adultos mayores, también se da eso. Por eso hay que tener un plan nacional de cuidados. Simplemente entender de que las tareas de cuidado son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y están mayormente en manos de las mujeres, pero hay que incorporar también la visión de los hombres que en algunos casos son los que llevan esa responsabilidad. Y en esta semana salió Enrique, ¿verdad? Un señor que estaba llorando por terapia intensiva. Claro. Y que su patrón era Friedman, pero no Friedman el senador, sino me parece que el papá. Que le emplazó en 48, 72 horas, venía a trabajar o te echamos. Por eso los países más desarrollados tienen los centros de cuidado infantil, comúnmente llamadas guarderías, que pone el Estado a disposición, o los centros de cuidado de los adultos mayores, para alivianar las tareas de cuidado de tal manera que se pueda compaginar el desarrollo de la vida profesional con cuidar a nuestros familiares y seres queridos. Sole, tocaste un tema sensible, no quiero entrar, no era la idea de entrar ahora, pero sí lo vamos a hacer. Tocaste un tema sensible que es el tema de los pacientes oncológicos, por ejemplo. ¿Tenés alguna visión, algún trabajo, alguna propuesta en el caso de que seas vicepresidenta sobre políticas públicas específicas en esa área? Sabemos que en todas las áreas hay deficiencias. Y si vos hablamos de pacientes oncológicos, sobre todo en niños, tocas la fibra más íntima de la sociedad. Y probablemente, como decís vos, nosotros los hombres en esas cuestiones, en el cuidado, realmente hemos fracasado, no estamos preparados. No digo que no estemos preparados, sino que hay una barrera como que el niño quiere estar con la mamá en un momento así. El padre no sabe qué hacer, no sabemos qué hacer. Perdón, no. Mi hijo pasó por meningitis, y yo estuve 24 horas al lado de él, llorando con él, sufriendo con él, con la madre, obviamente, ¿no? Claro. Mi criatura llora y así lo vio la mamá. Claro, yo no. Está bien, una punción y no lo pudo sostener con 43 días, fui yo. No. Lo que pasa es que esto no se llama machista, absolutamente machista, reconocemos. Que no significa que no hayan casos. Claro, por hay supuesto. mi esposo tampoco es machista, ¿verdad? Pero es reconocer que hay una realidad generalizada. Pero es más con cultural, las excepciones. pero me parece que es una cuestión más cultural que de capacidad de género.
Una cuestión sí. más establecida, una cuestión social y Y es un cultural. proceso que está, y es un proceso que está va cambiando, claramente. que ojalá... La mamá, papá, la maternidad Sí, es sí, irreemplazable, Seba. Y la maternidad tiene que ser también más cuidada desde las políticas públicas. Claro, a eso me Y refería. el dar a luz, o sea, por Dios, Claro. veíamos en imágenes hace pocas semanas a una No, mujer dando a lamentable. luz en el piso de un Lamentable. hospital público. Lamentable. Yo digo, ¿qué nos pasa? O sea, a mí se me eriza la piel cada vez que recuerdo esa realidad, y todavía si fuese un caso excepcional. 3 días después veíamos a otra adolescente de En 17 Hernandarias. años en Hernandarias dando a luz en el piso, No, estamos- como estamos animales, todos locos. en el Tremendo. suelo, sobre el polvo, la tierra. Es una vergüenza. Esto es descarado, es un fracaso de nuestra política, un fracaso del Estado, del sistema de salud pública. Entonces podemos hablar, sí, de los pacientes oncológicos. Hoy no estamos ni siquiera siendo capaces de dar la bienvenida al mundo a los nuevos ciudadanos de una manera decente y digna. Ese es el sistema de salud pública que No, nosotros estamos tenemos. deshumanizados, Sole. Estamos deshumanizados en todas las cuestiones. De verdad, este modelo ha fracasado. No da más este modelo. No da más el modelo. No se puede continuar con esto. Nosotros no podemos vivir en un país de 7 millones y un poquito más de habitantes donde la justicia social sea una quimera. Donde aquí, como dice Soledad, no le recibamos a los seres humanos con un poco de humanidad. Yo no digo que no tengamos precariedades, que no hayan problemas. En toda América Latina es así. Pero esas imágenes de, disculpen el término, de parir en el piso, de verdad está reservada a es los tremendo. animales. Son esto- cuestiones ¿cómo imposibles de sostener. ¿Puedes explicar cómo se sostienen todavía y cómo están? Porque hay una base clientelar demasiado fuerte en Paraguay, probablemente la base clientelar más dura de toda la política en América Latina, que tiene que ver con la hegemonía de un partido. Por eso nosotros veíamos al candidato Santiago Peña decir que los guapitos, no importa cuántos títulos Los tienen, tengan, sí. que los que obtienen los cargos son los que están afiliados al Partido Colorado, que es la mejor expresión del sistema clientelar dominante que hoy existe en el Paraguay. Mientras nosotros no derribemos esas bases, Pues Sole, no vamos Sole, a poder se- progresar. Siempre se le vendió a Santi Peña y la otra vez debatí con unos compañeros de colegio como el más capaz. No es. Siempre, sí, pues supuestamente, ¿verdad? Siempre se Sí. vendió así. ¿Y cómo va a terminar diciendo eso? Es que no es, fíjate, él tiene conceptos muy equivocados en administración pública, tiene conceptos muy equivocados en políticas sociales. Yo le cuestiono y le critico bastante su desconocimiento para gestionar las políticas sociales. Puede hablar de economía, sí, puede ser un buen economista, pero no ampliemos ahí el adjetivo, ¿verdad? O sea, es un buen economista, puede ser, otra vez con críticas, ¿verdad? El economista, No, buen incluso economista. la mejor faceta de Paraguay es la economía. Fracasa en todo el resto de los aspectos. Claro, salvo pero, la economía, pero en el política resto- social, ustedes, o sea, escuchemos las propuestas Qué que malo, tienen en Dani, materia de Sole. salud, las propuestas que tienen en materia de educación, las propuestas que tienen en materia de vivienda. Son políticas, son propuestas que no son sólidas, que van a fracasar, porque además él tiene un desconocimiento de la realidad nacional, ¿verdad? Él conoce el Paraguay a partir de su entrada en la política. Entonces eso le da es un cascarón vacío, ¿verdad? Un cascarón vacío. Entonces hay que desmitificar un poco el constructo que han hecho los medios de comunicación Sole, de un sector. Sole, vos sabés que cuando nosotros lamentamos la situación de las políticas públicas del país, lo más lamentable no es la falta de acción, de gestión, de proyección, de planificación, de experiencia, de conocimiento, de soluciones a las cuestiones críticas, sino lo que más llama la atención y realmente te desanima es que esa misma gente que sufre, que tiene hijos en el piso, que no tiene Es la que vota por medicamentos, más de es lo la que mismo. vota por la Sí. misma gente de Claro, siempre. porque nos tienen anestesiados. Estamos El secuestrados. problema es estamos secuestrados y Estamos nos tienen secuestrados. anestesiados con Sí. pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, probablemente esas personas son parte de esta red clientelar. Y a quienes se les tira un 100.000, un 200.000, veía un tuit en estos días de un acto de campaña de que daban medicamentos gratis, que decía, claro, en el gobierno no hay medicamentos gratis, Pero en la campaña pero en la sí. campaña un día sí hay medicamentos gratis, ¿verdad? Increíble, Y fíjate, o sea, increíble. con esa gran incoherencia, yo creo que mantienen anestesiado el pueblo. Hay una narrativa que se construye, hay un relato que está construido también en base a la tradición, pero yo veo con bastante optimismo el 30 de abril. ¿Verdad? O sea, veo una generación nueva. Anoche estaba hablando con unos jóvenes colorados que me decían, Sole, nuestras familias son súper coloradas,
pero estamos hablando en la mesa de domingo y esto ya llegó a su límite. No, se Nosotros acabó. vamos a votar por el cambio, decía, ¿verdad? Vamos a votar por el cambio. Solamente mi abuela hace falta convencerle, decía uno de ellos, ¿verdad? Pero los papás ya estaban convencidos, los hermanos, los primos, y decían, ya no da más este modelo, ya no es una cuestión de votar por el pañuelo, por la polca, Claro. por la tradición. Tenemos que mirar la realidad que padecemos todos los paraguayos todos los días. Todos los Esto es días. denigrante, es una ofensa a nuestra dignidad como ciudadanos. No podemos tener un sistema de educación que es una falsa ilusión para nuestros jóvenes, una pésima calidad del sistema de educación, un sistema de salud que no funciona ni para los pacientes oncológicos ni para el que tiene una diarrea y una fiebre. Una mamá en Luque me estaba diciendo que para conseguir turno para su niño tiene que salir a la 1 de la madrugada, caminar hasta el puesto de salud, esperar hasta las 6, 7 de la mañana, dejándole al hijo enfermo en la casa con alguien, esperando conseguir turno para que la puedan atender. Con suerte la tienen al final del día, si no te dan para 24, 48, 72 horas. No, Es un una sistema barbaridad. roto. Ah, está quebrado. Y esto por mencionar solamente dos Claro. pilares Sole- fundamentales del desarrollo, salud y educación. Al inicio, retomando un poco lo que dijimos al inicio, lo que hablamos al inicio, el caso y el rol de la mujer en la política. Te quiero hacer una pregunta por varias razones. Les conté a Dani y a Sebastián, la historia de la mujer nunca fue fácil, siempre fue más complicada, históricamente, y me remito a los tres últimos grandes pensadores que definían así a la mujer sola. Robespierre decía que la mujer era un niño bien vestido. Montesquieu decía, la mujer es un objeto sexual al servicio del hombre. Y finalmente Voltaire decía, la mujer es nada. Estamos hablando de tres pensadores importantes, contemporáneos. Y dentro de esa base social, cultural, nosotros con todos nuestros problemas en el Paraguay, la mujer tiene que vencer barreras terribles. Tuve en el lanzamiento de tu candidatura a presidenta, realmente muy linda, fue en el Rowing Club. El Robin, sí. Estuve invitado y fue una linda experiencia, fue un lindo acto y sobre todo fue un lindo destaque en el sentido de decir, una mujer se lanza a presidenta de la República, candidata. ¿Qué pasó en ese momento, Sole? ¿Cuáles fueron las razones y los argumentos políticos en el caso tuyo de haber declinado y haber acompañado hoy Sí. una dupla con Efraín? ¿Te sentiste, pucha, no salió el objetivo primero, no era lo que quería, pero bueno, esto creo es lo que conviene? ¿Cuál fue el argumento de tu decisión que me imagino habrá sido una de las más importantes de tu vida? Totalmente. Nosotros lanzábamos con muchísimo entusiasmo y mucha esperanza en mi candidatura a la presidencia de la República, un nuevo proyecto político dentro de la concertación nacional, donde también yo como independiente, sin estar afiliada a ningún partido político, sentía que había un espacio para mí. Esto es muy importante también mencionar porque si la concertación nacional no se hubiera creado, probablemente yo me tenía que afiliar a un partido para candidatarme. La concertación es lo que hace que germinen, digamos, todas estas nuevas ideas y genera un espacio, un terreno, una tierra fértil para que quienes no militamos en política podamos también participar activamente. Y avanzamos en el proceso, lanzamos mi candidatura, pero el escenario político fue cambiando, ¿verdad? Varios sucesos que nos fueron indicando de que estas elecciones no eran unas elecciones más, que eran unas elecciones donde nos jugábamos los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces, con mucha madurez política, cívica, quienes integramos este proyecto, hicimos un análisis racional, ¿verdad? De qué es lo que le conviene al Paraguay, no a Soledad Núñez. Porque yo podía ir, podía ganar, podía perder en las internas, me daba exactamente igual desde el punto de vista que si gano, bueno, trabajamos para la unidad para abril, si perdemos, seguimos fortaleciendo el proyecto político a largo plazo, pero ya no era un escenario para pensar de manera miope en un proyecto sectorial. Teníamos que buscar la integración, teníamos que buscar la unidad, porque solamente la unidad de fuerzas nos da la capacidad de poder vencer en abril. Y ahí, en ese proceso, nos conocimos con Efraín, conocimos su proyecto político, sus ideas, y consideramos que era la mejor decisión para tener una fórmula con la robustez suficiente que nos permita generar chances reales de ganar el 30 de abril, lograr la alternancia, con la alternancia habilitar todo un escenario de nuevas posibilidades para el Paraguay, porque yo creo y estoy convencida que la alternancia es necesaria y urgente en nuestro país. Condición necesaria, no suficiente.
O sea, después ¿Alternancia vamos a de poder tener o de ideas? del poder, No de el ideas. poder que trae consigo naturalmente, ¿verdad? No, Eso es pero intrínseco. Algo que siempre se cuestiona en Paraguay, que cada vez que llega un gobierno dinamita todo lo que hizo el Sí, anterior y claro, vamos pero de lo que cero. pasa es que ahí estás un poquito adelantado, ¿verdad? O sea, la teoría del novio alternancia celoso. del poder, por eso yo digo, es Teoría una del novio celoso. es una condición necesaria. Exacto. Después tenés que construir la alternancia de ideas, Ok. ¿verdad? Pero Claro. hay que, o sea, tenemos que cambiar los grupos políticos que administran la cosa pública, porque esto mejora el control, puede mejorar la creatividad, la innovación, etcétera. Si hay riesgos que terminen siendo más de lo mismo, puede haber un riesgo. Nosotros tenemos muy en claro que la alternancia o el cambio que pretendemos lograr no es un cambio de fachada, no queremos venir a replicar los vicios que nos tienen hoy donde estamos. Es más, somos súper conscientes de que esa confianza que la ciudadanía va a depositar en nosotros, tenemos que honrarla con un compromiso real, tenemos que lograr las transformaciones y las reformas de fondo que necesita el Paraguay. Y ahí nos van a tener en el frente de batalla, luchando contra todos estos esquemas que va a requerir mucho acompañamiento de ustedes, de la gente que nos está viendo, porque el verdadero trabajo va a empezar el 1 de mayo. Claro. Va a haber mucha resistencia. Igual, y perdón, lo que vos le preguntaste recién, ya que haya sido la persona elegida por Efraín, que es un político de toda la vida, Sí. y que la mejor alternativa sea un outsourcer, ya eso te marca un Pero- triunfo, outsourcer en el sentido que Sí. no es tradicional. No, y Efraín ¿Entendés? tenía súper en claro, decía, yo O quiero que sea- una mujer me acompañe. Hablamos mucho sobre el rol de la vicepresidencia. Me gustó mucho su visión, su apertura, decir, Sole, yo quiero una vicepresidenta activa, que tenga un protagonismo, que lidere ciertas áreas de gobierno. Conocí a ese Efraín dialogante, con ganas de trabajar, de construir, y eso nos entusiasmó bastante como equipo. Y bueno, nos lanzamos a Pues yo esta creo, Enrique, aventura. independientemente a que Efraín quería ser una mujer, me parece que fue el perfil de Sole lo que terminó dando un poco la diferencia. Absolutamente, Claro, me podría imagino ser, yo voy a tener que decir, voy a ser Esperanza, voy a ser Patricia dos Santos, voy a ser cualquiera, pero Sí. a ver, yo me identifico mucho porque somos de la misma edad y es joven y ya venimos de otra cabeza, me parece que realmente es ¿Cuántos algo años muy ten- diferente. te ¿Cuántos escucha, años tenés, Efraín? Dani, para poder hacer el silogismo y Yo saber cuántos años tiene Soledad? me niego a tener 40. Ah, vos tenés 40. O sea, 39. o sea, no estás contando la edad de Sole. Sole, es importante. Recién le di la bienvenida a la a los la nueva 40. década. A la, Sí. muy bien, El bienvenida. el domingo, bienvenida, el domingo. Yo me niego. Sole, una consulta. ¿Este domingo pasado? Sí. No, ¿Ahora? Sí, ahora. no seamos tampoco románticos en pensar que, bueno, se le vio a Sole y bueno, qué bueno, y estamos todos de acuerdo. Sí, Sole tiene que ser. No, fue claramente, ahí está la sangrienta. meritocracia. No, fue sangrienta la decisión Sí, de la sí, sí. vicepresidenta. De hecho, generó sismos dentro de la concertación. Hay que ser claro. Sí, sí. ¿Por qué razón? Porque un sector apoyaba fuertemente y estaba esperando que la vicepresidenta sea otra, mujer también. En el caso de Esperanza, ¿verdad? Finalmente. Otros sectores probablemente querían ser parte de la chapa, más allá de que sea hombre o mujer, y fue disputadísima la chapa de la vicepresidencia, en la chapa la vicepresidencia. ¿Tuviste, Sole, algunas situaciones desagradables? ¿Tuviste que imponerte? No solamente, como dice Dani, que tiene mucho que ver la meritocracia. No tiene nada que ver en este país, no mintamos. Nunca se ocupó un cargo por meritocracia. Esa es una pena. Pero en los casos de elegir o en la selección de los candidatos, sí, uno se vuelve exigente. Pero no importa después que haga la gente. Pero a la hora de elegir, somos cuidadosos a ver cuál es el currículo. Pero lo que nos gobierna, no gobierna cualquiera. Entonces, antes de ir a la pausa, Sole, generó chispas, generó complicaciones, desavenencias desagradables en el sentido de que hubo una confusión política. Sentiste en un momento dado la Gran 7. No es fácil esto, me estoy peleando con este sector, a ver cómo nos imponemos, tuvimos que negociar, pero vamos a tomar un café Bueno, y después nos respondemos. Dale. ¿Te Pedir un parece? café, Ok, Pedimos un café. pedimos un café. Al revés. Bueno, antes que nada, Ahí. disfrutamos un café Marley, un café 100% orgánico, un café de especialidad, arábico 100%. 100% arábico, 100% especial. No es tan difícil, dale. Espectacular. ¿Tú sabes que este café, Cristian siempre está mirando el programa. Cristian siempre nos ve y le mira, ¿en serio? Sí. Te mato si no nos ves. Solo este café, claro, probamos porque siempre Dani dice, esto no es utilería.
El café verdad Marley tampoco. es la familia Marley, Sol. De Bob Marley, de los hijos, sí, Marley. Es la familia Marley, realmente un café realmente brutal. Muy bueno. Muy bueno acá, acompañándonos siempre. Te hicimos una pregunta, Sole, antes de Sí. la pausa. Y ¿cómo fue el debate dialéctico de elegirte? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Hubo crispaciones? ¿Hubo divisiones? ¿Salió un grupo diciendo no estamos de acuerdo? ¿Tenía que haber sido fulana, mengana? ¿Cómo pasaste ese momento? Yo soy una persona, ustedes ya me conocen, me han visto trabajar, que apela siempre al diálogo, a la conversación. Trato siempre de reconocer cuáles son los prejuicios, los sesgos que tengo para poder tomar decisiones coherentes y racionales. Y yo traté con todos esos sectores de conversar, de hablar, habían algunas barreras construidas. Y sí tengo que decir que me llamó la atención y me decepcionó un poco de algunos actores que estaban en la concertación en ese momento, que ante la decisión, que finalmente fue una decisión que tomamos entre dos movimientos internos de la concertación, eligieron difamar, eligieron agredir, eligieron atacarme a mí. Yo sé, yo que vela en el entierro tengo, ¿verdad? Porque, a ver, en el sentido que si ellos querían ser vicepresidentes, en todo Hubieran hecho caso, las cosas. claro, exactamente. Hubiesen hecho ¿verdad? las cosas para hacerlo. Y bueno, no sé si eso, pero al menos conmigo, porque se van a enojar conmigo, Claro. ¿verdad? Si no. Claro, vos fuiste elegida. Claro, de Claro, alguna manera, ¿entendés? claro. Entonces, Perdón, nada, sí. sonó mal. Uy, fue elegida. Claro, el No, presidente... es como que ella no tuvo poder de decisión a decir, bueno, sos vos. No, ella Claro, hizo todo lo no, posible no, por no. serlo. No, Claro. hicimos, Sí. a ver, tomamos una decisión entre dos grupos políticos porque entendíamos que era la fórmula que tenía mayores chances para ganar en abril. Y entonces nosotros teníamos que construir esa unidad y esa fuerza para lograr la victoria el 30 de abril. Entonces, algunos sectores sí reaccionaron de una manera muy infantil desde mi punto de vista. No sectores, personas también, ¿verdad? Porque no es Entiendo. solo el caso del Frente Guasú, otra vez hay quizá un trasfondo, no sé, ideológico. Yo creo que dentro de todo lo que mejor argumentos construyeron. Pero hubo otras reacciones así medio descabelladas de algunos actores Increíble. sueltos que, bueno, fueron llamativas, ¿verdad? Fueron llamativas y sobre todo por el nivel de agresión, el nivel de violencia, el nivel así de difamación. Y yo elegí no Y responder, esa gente ¿verdad? se quedó en la conversación, no está afuera. No, creo que algunos salieron, pero fue extraño. O sea, uno hasta se pondría a pensar si es que no fueron puestos ahí adrede, intencionalmente, para destruir, Parte para de la fragmentar, política, para claro. fracturar. Pero eso fue así como lo que me sorprendió, que yo intenté establecer el diálogo así con esa persona y fue como muy visceral todo Seba, y ya... cuando decimos ella fue elegida, vos sos el candidato a presidente, Sí. hay varias propuestas. El que tiene la voz final es el presidente quien elige su chapa. O sea, en ese caso, a eso Claro, me refería. finalmente en ese sentido Finalmente, eso es en ese cierto, sentido ¿verdad? Aunque suene feo y qué sé yo, Claro. sí. Si vos sos el presidente, el que te jugás, vos elegís tu equipo y elegís tu vicepresidenta, vos elegís tu chapa. En este caso, una mujer. ¿Y eso fue en cuestión de negociación? O sea, ¿negociaste o aceptaste? O sea, No, ¿pusiste no, condiciones? no, nosotros conversamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí. Es como, digamos, la relación entre un presidente y un vicepresidente es como una relación de pareja. Tenés que conocerle a la otra persona cuáles Claro. son sus ideas, cuáles son sus visiones para el Paraguay, qué quiere hacer, qué piensa, cuál es el rol que tiene que ser de la vicepresidencia y lo mismo, cuál sería mi trabajo con el presidente. Y entonces conversamos bastante dentro del equipo de la concertación y nos fuimos conociendo y bueno, la fecha límite que nos ponía el calendario electoral era el 15 o 17 de agosto y definimos ahí 3, 4 días antes. Y también porque cambiaba el escenario, ¿verdad? Que yo quiero enumerar algunas situaciones que se dieron desde el momento que decidimos con mi familia entrar a la política, lanzar mi candidatura. Un par de semanas después sucede el sicariato, la muerte de Evita Aranda en un concierto multitudinario que cambiaba el escenario político, que nos daba cuenta o nos refregaba en la cara la infiltración del narcotráfico, el crimen organizado en nuestra sociedad. Yo no les voy a negar, en ese momento tuvimos miedo, nos miramos con mi esposo y dijimos, vamos a meterle, pero no vamos a meterle, ¿verdad? Porque es enfrentarte a esos sectores, es saber que uno está poniendo su vida misma a disposición de una causa, porque es así para los que queremos realmente luchar por un mejor Paraguay, por un cambio, por un modelo que no sea el que nos tenga en el atraso y el subdesarrollo como el que tenemos actualmente. Parecía que eso era todo, pero un par de semanas después veíamos el operativo Ultranza, que revelaba un secreto a voces. Muchos pseudoempresarios o emprendedores terminaron siendo grandes lavadores de dinero y narcotraficantes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Un par de semanas después veíamos la muerte del fiscal Pecci en playas en Colombia, enfrente a su esposa embarazada. Un par de semanas después la muerte del intendente Pedro Juan Caballero, irónicamente en la Plaza de la Justicia, detrás del Palacio de la Justicia en Pedro Juan. Acevedo. Y después de un par de semanas más, las declaraciones de Estados Unidos, que se indicaban al expresidente y al actual vicepresidente como significativamente corruptos con vínculos al narcotráfico y al terrorismo. Todos esos sucesos fueron cambiando el escenario político. Y el mensaje que nos estaban dando, la realidad, es de que necesitamos unir fuerzas. Porque si no, mal podemos caer en una soberbia y creernos los superiores, los mejores, lo que vamos a ganar. Y así, fragmentados, llegamos a una elección divididos sin la fuerza necesaria para lograr la victoria que necesita el Paraguay. No es que necesita Soledad Núñez, Tal cual. ni Enrique, ni Sebastián, ni Dani, que necesita nuestra historia política. Nosotros estamos obligados moralmente, responsablemente, a elegir el cambio, porque votar por el continuismo es validar este modelo que hoy tenemos vigente. Que ya no puede Que continuar. ya no puede Ya no va. continuar, que es un modelo que causa sufrimiento, que causa dolor, que nos está llevando directo al hace abismo. 5 años más esto? O sea, No se puede. En términos económicos y en términos sociales, en términos de políticas públicas, en términos de la fragilidad de nuestras instituciones, es imposible continuar con este modelo. Lo que dice Sole es un elemento nuevo, disociante, pero nuevo de los últimos 40 años. Hoy se siente acá. Exactamente. Con el caso de Vita Aranda y con el respeto a la familia, el dolor que nos causó a todos, se puso en evidencia, Dani. ¿el de supermercado que Mundimar? Y eso ya fue reciente, Mundimar fue pero- ahora, hace 2 semanas. Sí. En el sentido de que estamos absolutamente... hay un cinturón no de pobreza alrededor de la sociedad asuncena o de la sociedad, digamos, metropolitana. Está el narcotráfico acá, ni infiltrado. Ya no es Pedro Juan, ya un hecho vandálico, un hecho criminal o producto del narcotráfico, un asesinato, no se remite más a Pedro No, Juan. no. Una cosa lejana, el paraguayo creía antes, a la pucha, no me voy a Pedro Juan, y la pucha, se satanizó Pedro Juan por eso. Hoy está ocurriendo en España y Pitiantuta, detrás del Colegio Americano, en Villamorra, en Carmelita, está acá, papá. Está ocurriendo el narcotráfico, llegó porque hubo incapacidad de permear ese tipo de cuestiones por este sistema político habitual de los últimos 15 años Y el que nar- permitió que esta claro. gente venga, llegue acá. Y el narcotráfico está sentado en el Congreso, Por supuesto, está en el Poder Judicial, por supuesto, está en la Fiscalía, por supuesto. están infiltrados en absolutamente todos los sectores de la sociedad. ¿Pero se les fue de las manos o son incapaces? No es lo mismo. No, Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Porque por Sebastián. acción o por omisión, No. hasta hace un año no pasaban estas cosas. Ambas no. cosas. No, a ver, siempre, lastimosamente, el narcotráfico siempre estuvo presente en la historia democrática y también en la época de la dictadura en Paraguay. Sí, categórico. Pero esto fue creciendo, se fue afianzando y se fue sosteniendo sobre las bases clientelares y prebendarias del Exacto. funcionamiento del Estado. Y hoy esto ya está socavando nuestra democracia, está poniendo en riesgo el futuro del país. Algunas personas te dicen, no, pero a mí no me importa, si no me meto con ellos, no se meten conmigo. Esa es la peor falacia. Así, La no, verdad. que no importa si el narcotráfico crea prosperidad. Algunos te dicen... No, una barbaridad, una barbaridad. cuestión así que uno no Sí, puede creer. lo ¿verdad? Vulnerar Así, la economía, no, se mueve la economía en el eso- narcotráfico. El eso- contrabando, todo se Claro, genera. claro. Y eso hasta que tu hijo o tu esposo o tu esposa O nos toque a alguien cercano. le toque a alguien Claro, cercano. categórico. Y ahí comenzamos a darnos cuenta, no, que esto no es una historia de ciencia ficción, Claro, no es no algo es que está Netflix. nomás ahí, que no me afecta, que no Claro, incide en mi realidad, claro. incide directamente en la economía, en el bolsillo, en el bienestar, en la calidad de vida de cada uno de los paraguayos. Imagínate Sole, la gravedad del caso. No solamente se manejaban como antes, el narcotráfico pues tiene sus códigos, sus clanes, familia contra familias. Así fue siempre. Sí. Hoy estamos hablando de narquito, de segunda categoría, de tercera línea. Sí, sí. Y el microtráfico, el consumo de Claro. crack que estuvo aumentando, esto No. afecta directamente a las clases. Y el 90% de lo que dice de los crímenes y los robos y de las cuestiones, digamos, de criminales menores, Sí. son por el sentido absolutamente anulado de los estupefacientes y el consumo de drogas en el Paraguay. El 89% de Así todo mismo lo que es. te cuenta, por ejemplo, ¿cómo le llaman nuestro lince, policía lince? Es producto Las del narcotráfico. adicciones Las es, adicciones. es la principal Otro tema causa fundamental. de inseguridad, ¿verdad? El consumo del crack y de todas estas drogas que vuelven locos a nuestros Totalmente, jóvenes. no.
Y finalmente ahí terminamos todos siendo afectados, ¿verdad? Porque cuando uno mira las encuestas, la gente que le preocupa, la inseguridad, Claro. inseguridad es una de las No, pero la cuestiones que gente está vota más por lo mismo presente. siempre, Sole. Eso es lo peor del caso. No pueden votar más por lo mismo. O sea, yo de verdad le digo, estamos a 16 días, les suplico que nos despertemos. Esta realidad que tenemos hoy no va a cambiar si nos salimos a votar, si nos dejamos de lado el pañuelo, el color y votamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por una mejor realidad. Tenemos que agarrar, y yo ya no sé más qué hacer, ¿verdad? Zarandearnos de alguna manera, decir, no podemos seguir por el mismo camino. Y nos quieren convencer que somos más de lo mismo. No, claro. Porque eso quieren hacer con las noticias falsas, con las historias inventadas, con los videos, con los tweets falsos. Nosotros tenemos que estar todos los días desmintiendo cosas que salen en las redes sociales que ponen mucho dinero atrás. Páginas falsas, supuestamente independientes, que pagan 200 millones, 400 millones de guaraníes por semana para difamar y decirle a la gente que el cambio en verdad no existe. Claro. Porque todos somos más de lo mismo. Entonces, la vieja historia, prefiero malo conocido que Sí, bueno por no, conocer. disparate. Y caemos en ese, en ese círculo error vicioso y termina siendo un horroroso, círculo vicioso, claro. ¿verdad? Hay un dibujito que hizo Carlos. Sí. De así, una criatura en el piso, una mamá todo rota, cocinando en una olla y dice, no hay que votar por la concentración porque vamos a perder lo que tenemos. Claro, Y es eso. exactamente. Vamos a estar mejor. Exactamente. Es eso. Qué va. Exactamente. Como, o sea, no. Mira, vos sabés que increíble. Realmente acá la solución a las cuestiones Sole, no son fáciles, obviamente, porque yo te voy a decir, vos sos vicepresidenta en el caso que lo logren a partir del 30 de abril en las elecciones. Tenés 5 años nomás para tratar de modificar esta realidad que es imposible Es que hacerla en tenemos 5 años, pero hay que arrancar. iniciar el proceso, Enrique. Hay que arrancar. Yo te digo, o sea, el 1 de mayo tiene que empezar la reconstrucción de la nación paraguaya, que se fundamente sobre los verdaderos valores que representan la identidad del paraguayo. No, el no, trabajo, la categóricamente. justicia, Vamos a la empezar el paz, 2, vamos a la empezar el 2. solidaridad. Dos. ¿En qué dos qué? El 2 de mayo. Ah, el 2 de mayo, puede ser, pero la verdad que no hay un segundo que perderse, ¿va? O sea, no hay un No, segundo no. que perder porque tenemos demasiados años de abandono, de atraso, y ahí tiene que empezar un proceso. Y No, tiene que haber un categóricamente. compromiso que continúe en el mediano y en el largo plazo. Sí. O sea, no puede culminar en 5 años. O sea, En la economía muchas veces, Sebastián, es más importante que el cambio, el inicio del cambio. En la economía siempre se habla, cuando ustedes escuchan hablar del punto de inflexión, una figura Sí. geométrica, aritmética, matemática, de economista, es donde se significa que en el momento exacto que la Momento curva cero. cambia de sentido. Sí. No se siente todavía que hay un cambio de sentido. O ven el dibujo de la curva cuando va a cambiar de sentido, donde empieza a doblar la curva, ese es el momento más importante. Y ese es el inicio del que Ese se habla. tiene que ser el 30 de abril. Entonces, no importa que después la curva baje o suba, no importa, cambió de sentido, porque nos estamos yendo así en Sí. caída libre y no hay, ya nos abrió el primer paracaídas. Y el segundo, estamos con el Jesús en la boca que Así se mismo, abra. Porque así si no se mismo. abre, no se abre. Y, no Y se, no todos se va a abrir. vamos a tener que poner de nuestra parte. Yo Claro. esto le digo mucho a la gente también, no crean que ganamos y con la alternancia y el cambio ya aparece un Paraguay mágico del No, país no de la es. maravilla. Claro. Comienza el trabajo, ahí vamos a tener mucha resistencia, porque hay grupos que van a perder sus privilegios. Hay mucha gente que está viviendo del Estado hoy y que está viviendo muy bien y que le conviene este modelo, que le conviene la ignorancia del pueblo, que le conviene la apatía de los jóvenes, que le conviene la desesperanza de mucha gente que ya no cree en la política, porque ellos están bien, ¿verdad? Sí. Entonces, el proceso de transformación va a requerir de una ciudadanía presente, comprometida y que acompañe esos procesos. Soledad, sobre el punto claro que hablas y tocaste un tema fundamental que yo voy a asumir, porque ustedes saben que soy candidato a senador. Entonces, tiro ahí el futuro senador. futuro senador. Yo voy a trabajar en contra de esto, Sole. Voy a iniciar una campaña. No era parte de mis Sí. propuestas, pero la voy a hacer ahora. Y ojalá me acompañes vos. Voy a buscar la manera de armar un proyecto que pretenda reglamentar la criminalidad de la opinión de estas encuestadoras y pseudo encuestadoras Mm. que criminalmente, y lo digo, imponen, tratan de posicionar, de polarizar, tratan de variar, tratan de influir en el electorado de la manera más vil, en base a mentiras, patrañas, en base a ninguna cuestión científica, porque si la cuestión científica, pues la econometría, pues una ciencia. Ujú. Sí. Y si esas cuestiones y la ciencia social nos dice que hay hoy una sensación de inseguridad o sensación de seguridad o sensación de victoria de un candidato o de otro no, es el trabajo de la encuestadora y desde la ciencia comunicar a la gente que necesita información.
Pero cuando vos salís y partís de las bases, de una premisa falsa, generando un constructo absolutamente irracional, mentiroso, tendencioso, para generar oposición a la candidatura, eso no puede no estar penado. Perdón, ¿influye la encuesta en el electorado? Claro que influye. No, ahora Sí. dicen que Payo Sí, es presidente. claro, Ya está, pero- Ni vayan a votar porque Payo es presidente. No, ya no, Más o menos claro, estamos en la así encuesta. mismo. Claro, pero Entonces, eso es intencional. Y Y eso- fíjate cómo... Pero la gente lo va a votar a Payo Sí. porque cree que gana o no, o sale el resto a votar al No, pero- resto para pero que es no gane. Es que la cobertura te dice O sea, que que no no puede se jugar ni que va a equilibra. perder Es que también. no hay responsabilidad. O sea, vos podés decir lo que se te cante el No, pero traste, ¿qué discúlpame. buscan Yo con mañana eso? salgo candidato a presidente y Sí. digo que yo tengo 47% Incomprobable. Sí. y Soledad tiene 12%. Pero esperan, pero no, es ni lo que se ve. Tratan de incidir No, no en el interesa. comportamiento del No, electorado claro. y en algún porcentaje lo logran. Claro. O sea, en que algún porcentaje vota lo al ganador, logran. de alguna forma la gente vota al que gana. Claro, Ah, no, sí, nadie totalmente. quiere votarle al Eso está perdedor. comprobado. Claro, Eso claro. hay un No, montón no, de, perdón, si hay un como la montón de, Nadie quiere votarle al perdedor. hay sí. muchísimos La estructura- papers, hay mucha evidencia Sí. científica, análisis Sí. de los de Le cientistas estamos sociales puteando que han mucho, hecho. se siente así. que demuestran. Sí, no. Ya me voy. el- Por ignorante me voy. La gente quiere votar al Claro. caballo ganador. Al ganador. ¿verdad? Claro, es sí. así. Entonces, por eso se manipula bastante, por eso se busca también hacer aparentar que el que está tercero está segundo, porque entonces así promueven la división y también evitan que se llegue a acuerdos. Se le viste que dijiste algo, el que está tercero que parezca segundo. Acá Sí. ya no calienta. El que está último se pone de primero. Acá Así ya no hay. mismo Es es. irracional Así la mismo lógica. es. O sea, ya, no, Sí. ya no es más. Sí. Antes se fallaba por 5 o 6%, un sesgo de error mínimo de cálculo. Vos podés, la muestra estuvo poco efectiva, cualquier cosa. Pero no puedes meterle 20, 25 puntos entre un candidato y otro saltando el orden Y mira, yo lógico de creo las que cosas. nosotros ahora ya vamos a tener después del 30 una acumulación de datos que van a permitir que los legisladores puedan tomar decisiones que permitan una regulación racional y sana, ¿verdad? Porque ya venimos de las elecciones anteriores, venimos de la falencia de las municipales también, ¿verdad? Después creo que en estas últimas no sé si hubo tanto escándalo, pero en las anteriores sí. En la anterior Ver ahora- Peña figuraba en la Claro, encuesta 20% sobre, exactamente. perdón, Marito 20% sacaron la diferencia de frente, terminó en 3.6. En 3%. Y, No. y luego ver ahora en las generales, a ver quiénes son los que realmente... Claro. ¿Cómo le decía a tu gente que sale a están- votar a las 3 de la tarde si están diciendo toda esta encuesta ahora falta que vos estás perdiendo? Bueno, la boca de una, esa es otra cuestión, otra que, cuestión también que tiene que también estar tenemos que tener regulada, acá, sí ¿verdad? mismo. Porque hoy es una vergüenza realmente en Paraguay. Fíjense cómo vamos a tener, probablemente a las 9 de la mañana vamos a tener bocas de una de distintos Sí, sí, medios, sí. cada uno dándole ganador a su claro, candidato, claro. cada uno pintando como mejor le conviene. Ahora yo sí creo de que como las encuestas han fallado tanto últimamente, algo se ha corroído la confianza, ¿verdad? O sea, la gente Claro. ahora ya medio, ya menos Ya, cree, que sí. también va generando un daño, digamos, en el espectacular sistema, también, ¿verdad? ¿verdad? Porque Vos sabés que es cierto lo que dice Ole, no cree tanto, pero a la hora de sentarse en la reunión social empiezan a hablar como base científica de también fundamento pasa de esa eso, encuesta. así, ¿entendés? algo medio irracional Sí, ahí, es ¿verdad? ilógico. Pero sí, se ve mucho eso. Por eso las noticias falsas también responden a una estrategia. Hoy vemos a una ANR que está tratando de enfriar la campaña porque no le conviene la polarización, le conviene una baja participación. Entonces están intencionalmente buscando que la gente no participe. ¿Crees que va a haber alta participación, Sol? Yo espero que haya alta Yo participación. creo que sí. Los jóvenes Yo van a votar espero. muchísimo esta vez. Y yo espero sí, que los sí. jóvenes vayan a votar, porque ellos van a hacer la diferencia. Sí. Eso es. Si la juventud se va a votar, va a hacer la Yo sí lo diferencia. creo. Solo por la forma que es ahora las listas de senadores y diputados donde te va a votar por la persona, cada uno no tiene su equipo que vaya a votar, entonces va a ser la participación más Claro, alta también. por eso debería aumentar la participación. Pero fíjate, muchas cosas no es que fueron ocasionales nomás. No sé, es un feriado largo el día de las elecciones. El 1 de mayo es feriado. Hay una suerte de el conspiración. lunes. Vos estás Claro que hay hablando una de que hay suerte de una suerte de conspiración. tufo Por supuesto. de que se puedan Pero es el, aguar esas elecciones. es el mecanismo, es el peso de la hegemonía del poder que tiene la capacidad de dictar resoluciones, de regular, de sacar todo, de crear el escenario que sea lo más favorable para la victoria de ellos, ¿verdad? Feriado Entonces, al día siguiente, Claro, como feriado al día dijiste. siguiente, el viernes, Se los chicos ya acortó no el van a horario. clase porque tienen día al maestro. Hay que estar atento, muchachos. ¿Por qué se vota solo hasta las 4 de la tarde? Explíquenme. Lo de las ¿Por máquinas. qué? Nunca pasó eso. ¿Por qué hasta las 4? Siempre Es el hasta las horario de 5. invierno. ¿Por qué Ah. hasta las 4 de la tarde? ¿Por qué no? Porque Acá eso el no que- se aprobó en el Congreso. ¿Por Así qué? mismo. ¿Cómo se llama el que maneja la parte electoral acá, que estuvo sentado acá? Jaime y explicó que Bejar. después de las 5 de la tarde el voto es más caro.
Lo explicó acá sentadito donde estás vos. Imagínate. Ahí me- ¿Por qué se vota hasta las 4 de la tarde? Explíquenme por qué, si realmente queremos garantizar una alta participación, que la mayor cantidad de la gente pueda ir a votar, que resolvió hasta las máquinas se hasta las resolvieron, 5:30. las que se Las prendieron máquinas fuego. no se resolvieron. No tuvieron tiempo. Se quemaron máquinas. Entonces ahora tenemos 400 electores por mesa, que eso Imagínate implica filas más largas. Imagínate. Esto implica que el independiente, el voto consciente, se va, ve que va a perder una hora en la fila y por ahí dice, no, yo ya me voy a mi casa de nuevo, ¿verdad? O sea, Sí. está pensado todo el esquema. Solo va a haber una dinamización de la cuestión electoral por este sistema político electoral. Sí. Hoy hay 45 candidatos en la lista de senadores y voy a decir de una vez por todas, no somos 45 amigos que nos queremos y que queremos todos. No, mentira. Nos metió este modelo en Claro, somos 45 una competencia enemigos también. electorales. Sí. Lo cual hace bien a la democracia y no hace bien probablemente a los intereses de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque los 45 como nunca hoy están trabajando, están moviendo las estructuras de los partidos políticos. ¿Sabes cómo se resuelve? Antes solamente 4 trabajaban, 5 hasta el 16. El 16 entraba, hasta el 16 trabajaba. El resto esperaba, se sentaba a mirar qué había. Pero vamos a preguntarle a Sole sobre esa opinión, sobre sus pensamientos, pero vamos a irnos. Por un café. Yo quiero pedir un café. ¿Vos? ¿Vos ¿Un café? café Marley? Por 100% orgánico, 100% Arábica. arábigo Y de especialidad. y de especialidad. Vamos a preguntar a Cristian qué Saludos a quiere decir. Cristian. Saludos a Cristian. Qué linda mañana de sábado, che. Un poco de frito. Vos viniste desabrigado. Yo con la manga larga. A mí me No, pues está despertaron desabrigado, está desabrigado. Sí, bárbaro. Subiste la moto. Son medio Pasá que estás responsables desabrigado. para salir así, se van. A las 10 Son medio a las 10 responsables. tenemos un encuentro hoy, Sole. ¿Sí? En el tinglado de Villa Elisa. Claro, sí, sí, Va a sí. estar así Pepe mismo. Mujica, va a estar, ¿eh? Ah, sí, está Pepe Mujica. Qué Me mandaron un grande. libro de encuentro Pepe de Mujica, jóvenes. ¿viste? Vos tenés un libro autografiado, Pepe Sí. Mujica. Con- Te fuiste a con bra- sobrarme en mi casa una vez. Con Llevaste el libro y me tiraste y me razón y dijiste. corazón para mi apreciado Daniel. Así, mira, tenés lo que le dice. Me tira un libro en la mesa. Yo estaba con un amigo ecuatoriano de dudosa tendencia. El Durán Barba Junior. Exacto. Durán Puso- Barba Junior. Sí, sí, sí. Se Y- viste raro, con colores raros. Se viste raro. Sí, sí. Es raro, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Somos nosotros absolutamente tolerantes. Está acá justamente, nos está mirando. Abro la tapa del libro de Sol y veo una dedicatoria de Pepe Mujica a Dani. ¿Cómo dice? Con razón y corazón para mi apreciado Daniel. Corazón y corazón. Incomprobable que sea este, Daniel. Miguel de Unamuno, no se sabe, yo creo. Comprobable. Miguel de Unamuno decía una leyenda que claramente identifica el escudo de la bandera chilena. En el escudo dice, por la razón o por la fuerza. La administración, la cosa pública, el Estado absoluto, no se discute. O por la razón o por la fuerza. Nosotros tenemos una debilidad terrible en la institución. Unos están de acuerdo con que la intromisión, Sole, de los Estados Unidos es tal. Otros dicen que era necesaria, otros dicen que es una colaboración. Cada uno habla de su perspectiva. Yo lo que sé, eso le da que si hubiera tenido 18 años, iba a estar en una plaza con una remera diciendo basta de intervenir en nuestro país, que es independiente. Hoy en día, ante la fragilidad de nuestras instituciones, ante la fragilidad de nuestra justicia y la poca valentía de mucha gente que no se animó o no se anima a sacar una carpeta y presentar como la justicia lo manda, tuvieron que venir de afuera a gente a decirnos, che, ese corrupto, ¿a qué le está haciendo mal las cosas? Le vamos a sacar la visa. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos recibimos nosotros como somos un Estado fallido? Vamos a salir de esto. Esto es un ejemplo para decirnos, che, pónganse las pilas, pues no les podemos estar ayudando a nosotros a señalar. Otros salen a decir con razón absoluta, che, déjenos a nosotros. Nosotros sabemos quiénes son nuestros bandidos. No vayan a preocupar. Nosotros sabemos quiénes son, lo conocemos Los toda la vida bien. nuestros bandidos. Gracias. Déjenos vamos a ver cómo hacemos, hasta cuándo siguen manejando la justicia, en un momento van a parar. O sea, esa es una decisión realmente autónoma, Pero independiente y eso soberana. lleva a la pregunta que dice ¿se le fue de las manos? Es que vamos rumbo a ser un Estado fallido. Eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces, sí, ahora algunos por conveniencia dicen intromisión, porque le está afectando probablemente a su candidato. ¿Verdad? Hoy tenemos un sistema de justicia en Paraguay que no funciona. No. Se van presos los pobres, ¿verdad? O los que no tienen Ladrones dinero, de los que no gallina. pagan, ¿verdad? Los ladrones de gallinas, ¿verdad? Los ladrones de guantes blancos están libres. ¿Cuántos presos por corrupción tenemos en el Paraguay?
Y la impunidad sigue tan campante. La impunidad está campante. Hay un preso político. No Y me tire la fíjate, mano, dos. Y fíjate, no, yo le metí preso a uno también que ahora dio la sentencia final el Poder Judicial después de casi 10 años. Pero después le voy a contar esa anécdota. ¿Sabes? Pero fíjate lo que es. La última declaración de los Estados Unidos. Un integrante nada más y nada menos que del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ambos órganos son elementales para el buen funcionamiento de la justicia. Administración clara de la justicia. El Consejo define a los jueces y a los fiscales, elige quiénes van a ser nuestros jueces y quiénes van a ser nuestros fiscales. Si vos tenés a las organizaciones criminales infiltradas en el Consejo de la Magistratura, tenés a los corruptos, a los grupos de poder ahí infiltrados, ¿qué van a hacer? Van a poner jueces a su medida y Por van a poner supuesto. fiscales a su medida. Por supuesto. Y lo mismo pasa con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Que sanciona. que es responsable de evaluar el desempeño de nuestros jueces y fiscales y sancionarlo y echar a los que hacen mal su trabajo. Pero ¿cómo se ha utilizado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el pasado? Se utilizó como garrote para los honestos Claro, para proteger. y para proteger a los corruptos. Claro. Y esa es la realidad y hemos visto en los audios de estos No, González, nos olvidamos nomás ya. Claro. Es un caso, una evidencia muy clara de cómo se manejaba el antojo de un grupo poderoso, el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado y el Consejo de la Magistratura. Acá no nos escandalizamos nada. Perdón, ¿estás segura que podés? Lo que es gubernamental es relativamente fácil porque se maneja, pues es parte de la estructura. Todo lo exterior, el empresario prebendario, el narcotráfico, todas estas cuestiones que son las que en definitiva terminan interactuando con el Estado. ¿Se los puede manejar? O sea, ¿se va a poder? Claro, es un proceso. No, está clarísimo. No va a cambiar de la noche a la está mañana. claro. Pero claro que sí, el primer paso es tener autoridades que sean competentes, que sean íntegras, que marquen el rumbo hacia donde tiene que ir la nación. Y por eso también yo siempre hago el pedido encarecido a la gente que elija bien el Congreso. Bueno, Es cierto, ojalá Sol. podamos tener buenos senadores y Es diputados acompañando las reformas que se van a impulsar desde el Poder Ejecutivo. Porque incluso estos dos órganos, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, en ambos hay mucha injerencia del Poder Legislativo. Claro. Si tenemos a los mejores Absoluta. hombres y a las mejores mujeres legislando, controlando, representando a la gente del Poder Legislativo, yo les aseguro que vamos a ver el reflejo en los otros poderes. Pero tenemos que elegir bien. Imagínense, estuvo de visita a ediciones anteriores Benjamín Fernández Delgado, que fue uno de los constitucionalistas, mejor dicho, uno de los Constituyentes. constituyentes del año 92, donde se reforma un poco la Constitución. Y estas instituciones que habla Sole, son instituciones, nacieron en el 92. El Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, el mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y esas cuestiones, hoy, 20, 30 años después, demostraron que estaban secuestradas de manos de sinvergüenza y corruptos. Claro. Tenemos que recuperar la institucionalidad. recuperar, así Y mismo. esa es la gran misión de todos Claro, nosotros. porque están como intervenidas por agentes externos al gobierno propiamente dicho. Así No por el mismo poder del es. narcotráfico. No, los poderes el prebendario, fácticos. Los todo. poderes fácticos. O sea, Los poderes fácticos. Los poderes fácticos. Así mismo. Pero atendés, Seba, te voy a decir eso porque tenemos poco tiempo y quiero tocar también un poco a la Sol esposa, mamá, Sol familia. temas. Y Margaret Thatcher, una mujer política, nadie conocía quién era su marido, estaba en la cocina. Angela Merkel nunca apareció su marido. Sole, sin embargo, tiene un marido que la acompaña, polémico muchas veces, generó mucha polémica en algunas situaciones. ¿Cómo manejas eso, Sole, en la casa? Che, deja de decir eso, la pucha, me está jodiendo, pará, no digas eso, está bien, te felicito. ¿Cómo manejas eso, Sole? Mira, la realidad que en la pareja Bruno siempre fue, cuando nos conocimos, él era el que tenía aspiraciones políticas, ¿verdad? Él estudió ciencias políticas en Estados Unidos, vivió mucho tiempo allá. Siempre tuvo una trayectoria de activismo gremial, estudiantil. Yo también, pero yo era la que decía nunca la política partidaria. Lo Claro. mío era más así, las organizaciones, la sociedad civil, Sí. el sector privado. Pero bueno, los caminos de la vida nos fueron llevando a distintos destinos. Yo ingreso al mundo público. Él, en las elecciones anteriores ya tenía intenciones de candidatarse, pero finalmente resolvimos que era lo mejor para la familia, bueno, tomar otro camino. Y cuando decidíamos lanzar mi candidatura a la presidencia, analizamos mucho entre los dos como pareja, con la familia, con mis papás también, los suegros, y tomamos la decisión de que era momento de jugarnos completamente, ¿verdad? Entrar a la cancha los dos, acompañarnos en este proceso que no es nada fácil. La política, lo decía al principio, es un espacio súper hostil, sobre todo para quienes queremos cambiar las cosas, porque nos encontramos en el camino a adversarios que no tienen los mismos códigos que nosotros.
Nos encontramos con personas inescrupulosas, nos encontramos con personas que no tienen ningún tipo de reparo en pisar sus principios, sus valores, con tal de sostener el poder. Y bueno, eso hace que el camino sea difícil. Y necesitamos estar acompañados en ese proceso. Los dos somos muy intensos en el trabajo, nos gusta trabajar mucho, no le tenemos miedo al trabajo, no le tenemos miedo a los desafíos. Tenemos una trayectoria también de militancia social y gremial. Él en su rubro, él fue presidente de la Asociación de Emprendedores, defendió a las MIPYMES en los momentos más difíciles de la cuarentena y de la pandemia, cuando el Estado los abandonó a quienes están emprendiendo y generando empleo a nivel nacional. Desarrolló todo el mundo las empresas B, que son las empresas sociales en Paraguay, eso no existía. Tiene muchas iniciativas en su campo y yo siempre en lo mío, ¿verdad? Más vivienda, Pero el igual sector le de retas. desarrollo urbano. Igual le reto, claro que le reto, Sole. igual le reto. ¿Por qué el 30 de abril hay que darle una oportunidad al cambio? ¿Por qué? Y con eso cerramos. Hay que darle una oportunidad al Juan cambio. Sole. No, hay que darle una oportunidad al cambio porque nosotros nos merecemos vivir en un mejor país que el que tenemos hoy. Es un país que está en bancarrota, es un país que se está yendo directo al abismo, es un país que genera dolor, sufrimiento, que no ofrece y no brinda los servicios que nos merecemos todos los paraguayos. Y no creamos que lo que vemos que sucede en los países desarrollados solamente es algo, que tienen derecho ellos, los que están lejos porque son mejores que nosotros. Nosotros tenemos el mismo derecho de vivir en un país que ofrece oportunidades a todos sin distinción, en un país próspero, en un país que puede garantizar la felicidad compartida a cada uno de sus habitantes y nos merecemos luchar por eso. La batalla de esta generación es la batalla por la alternancia. No podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla, no podemos bajar los brazos y convencernos de que estamos condenados y destinados a todo lo mal que pasa en nuestro país. Así que yo les invito que depositen su voto de confianza, que el 30 de abril voten por el cambio, voten por la lista 3, que nos ayuden, que nos acompañen para generar los cambios que necesita el Paraguay. Paraguaya María Soledad Núñez Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias, Un Enrique. placer. Muchas gracias. Feliz sábado. Y Muchas éxito gracias, Seba. siempre. Muchas gracias. Chao, gente. Vamos, chao gente, nos vemos el Buen sábado. sábado. Nos vemos bien.